Hola a todos mis hermanos en la Biblia es Católica, sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Delgado y ya estamos listos para un video más del combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, se llama cómo combatir la sensualidad. Vamos rápidamente a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, bueno, vámonos de una vez al documento que está muy interesante el día de hoy. Ahí está, capítulo 13, cómo combatir la sensualidad y qué actos debe hacer la voluntad para adquirir la buena costumbre de obrar bien. Pues de una vez vamos a comenzar, dice así: recordemos lo que decía San Pablo, tenemos un continuo combate, pues la parte espiritual de nuestra personalidad nos invita a hacer el bien, pero la parte material y sensible nos inclina a hacer el mal. Hago el mal que no quiero y no el bien que quiero, dirá San Pablo. Para algunos vencedores de este combate, que es de todos los días y de toda nuestra vida, es necesario emplear ciertas técnicas que vamos a enumerar enseguida. Bueno, vamos a ver así algunas de las muchas técnicas que va a dar este libro. Sí, ojalá y las estén anotando, las vayan siguiendo si es que realmente les interesa la santidad. Lo primero dice: cuando los movimientos y excitaciones de nuestra sensualidad aparezcan tratando de ir contra lo que la razón aconseja, es necesario rechazarlos resueltamente desde el principio, sin detenerse a aceptarlos de ninguna manera. Si los consentimos, empiezan a crecer y a esclavizarnos. Vamos a poner el ejemplo de Eva. Eva que escucha a la serpiente y luego empieza a dialogar con la serpiente y al final la serpiente la convence. Y no solo eso, la convence también de que vaya y le comparta a su esposo. Eva debió cortar desde el principio lo que habitualmente no hacemos, sino que estamos dialogando con el pecado. Estamos ahí permitiendo la tentación. ¿Sí? Vamos al segundo, dice así: tenemos que hacer actos contrarios a los que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen. Así, por ejemplo, si la ira quiere invitarnos a la venganza, debemos rezar por el bien de la persona que nos ofendió. Algo que para muchos es muy extraño, pues es lo que el cristianismo siempre ha enseñado, ¿sí? Oren por los que los maldicen, dice Jesucristo, ¿sí? Pero fíjense muy bien, voy a subrayar esa parte. Tenemos que hacer actos contrarios a lo que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen. No solo es no dialogar con el pecado, con la tentación en este caso, sino que de inmediato hacer el acto opuesto, el contrario. Y eso siempre lo han dicho los santos. Tenemos que hacer actos contrarios a los que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen, y aquí da varios ejemplos. Y el primero es la ira. Dice: si la ira quiere invitarnos a la venganza, debemos rezar por el bien de la persona que nos ofendió. La tristeza, algo que también es una tentación muy fuerte para mucha gente. Si la tristeza trata de inclinarnos al desánimo, debemos cultivar pensamientos de alegría y de esperanza, no de desesperanza. Mucha gente se la vive así, en tristeza, llorando, en amargura, y a veces no sabe ni por qué. Hay que esforzarse por buscar la alegría, la esperanza. Si el orgullo, dice, nos incita a creernos algo y a desear alabanzas, es necesario recordar que nada somos y que las alabanzas humanas son humo que se lleva al viento. Yo no soy nada, solo soy polvo y pecado. Soy nada y pecado, dice Teresa de Ávila, ¿no? Soy nada y pecado. Y las alabanzas de aquí, de esta tierra, así como llegan, así se van. No sirven de nada. Si es la impureza la que nos mueve, conviene recordar el desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado impuro y la pérdida de buena fama y de paz que cada impureza acarrea al alma. Decía la vez pasada que parecía que este hombre me conocía a mí porque hablaba de
de cosas por las que yo he pasado, y este pecado de la impureza es uno de los que a mí me han atacado. Me atacó por mucho tiempo y todavía sigue ahí la tentación. Y otra vez pareciera que me está leyendo, porque cuando uno cae en el pecado de la impureza, o cuando yo caía, me sentía una porquería, me sentía muy mal. Él habla de un desgarramiento interno. Te sientes mal, habías hecho un gran esfuerzo y sin embargo caíste. Y hay como un quiebre, algo que se rompe por dentro. Y la tristeza es mucha, la amargura. Dice él, conviene antes de caer, ¿sí? Antes de consentir, recordar el desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado impuro. Por ejemplo, si por la noche a mí me atacaba esa tentación, a veces desde la mañana hasta la noche, y se volvía muy fuerte por la noche, ¿qué pasaba? Pues muchas veces caía en la tentación y por las mañanas me sentía terrible. Incluso después de aquel acto ya me sentía terrible. Lo que hoy sucede, gracias a Dios, es que en el momento que siento muy fuerte la tentación, ahora sí que por gracia de Dios y por alguna que otra técnica también que vamos haciendo, de inmediato empiezo a pensar en aquella sensación terrible y digo, no me quiero sentir así. Prefiero ahorita mantenerme aquí estoico, fuerte, o levantarme y hacer cualquier cosa, pero no quiero sentirme terriblemente mal el día de mañana. No quiero amanecer así. Entonces, el recordar esa sensación terrible del día siguiente me ayuda a no volver a caer en esa tentación. Esto lo digo porque yo sé que hay mucha gente con esta tentación de la impureza. Una trampa, dice, ¿dónde me quedé? Dice, que produce en el alma cada pecado impuro. Ya lo leí. La pérdida de buena fama y de paz que cada impureza acarrea al alma. Se siente uno muy, muy mal. Bueno, ahora sí, una trampa. Los enemigos del alma, cuando ven que reaccionamos fuertemente contra sus acechanzas o deseos de hacernos el mal, entonces dejan por un tiempo de traernos tentaciones para que nosotros, creyéndonos ya fuertes, dejemos de huir de las ocasiones y pensemos, con loco orgullo, que ya somos capaces de resistir al mal. En esto sí que conviene cumplir lo que aconseja San Pablo: trabajar en la propia santificación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Y quien está en pie, tenga cuidado de no caerse. Otras traducciones dice de no resbalar. Por cierto, hoy el Papa hablaba de eso, de no resbalar. Esto es en 1 Corintios 10:12. Porque tan pronto empecemos a creernos capaces de ser santos por nuestras propias fuerzas, comenzaremos a tener muy humillantes caídas. Dios resiste a los orgullosos, dice Santiago 4:6. Por eso el profeta Isaías dice, lo que Dios desea es que permanezcas humilde delante de Él. Leíamos hace dos sesiones, aquello de, no eres más santo porque no eres más humilde. La humildad te conduce, te guía hacia la santidad. Una persona que no es humilde difícilmente va a alcanzar la santidad. Bueno, seguimos para que no se nos haga tarde. Tercer acto, aborrecer lo que es malo, ¿sí? Rechazarlo internamente y externamente. Bueno, sigo. Muchas veces sucede que después de haber hecho grandes esfuerzos para resistir y rechazar los ataques de los enemigos de la salvación, de haber pensado y reflexionado en que este resistir es algo muy agradable a Dios, de un momento a otro nos damos cuenta que no estamos seguros ni libres del peligro de ser vencidos en una nueva batalla. Y quiero subrayar esta parte. De haber pensado y reflexionado, ¿sí?, en que este resistir es algo muy agradable a Dios. Luchar, que tú luches, te esfuerces, aunque caigas, pero que luches, ¿sí?, que des la pelea a la tentación, al pecado, al demonio, a la carne, al mundo. Eso es muy, muy agradable a Dios. Y Dios te va a dar la gracia, claro que sí.
pero necesita ver que te esfuerzas, que perseveras. El que persevere hasta el fin, veíamos la semana pasada, ese se va a salvar. Dice, ¿dónde voy? Por eso conviene que nos ejercitemos en sentir un gran aborrecimiento y asco hacia el vicio que queremos vencer, y tratemos de adquirir hacia él no solo aversión, asco, sino repugnancia y horror. Reflexionar en el mal que hacemos, en el mal que nos hacemos, en el daño que le hacemos a los demás, de manera que ese pecado se sienta en ti como repugnante, asqueroso. ¿Sí? Y si vuelves a caer, ni modo, te confiesas, te levantas y das la batalla, y que cada vez le tomes más coraje, ahora sí, al pecado, a la tentación, a esta tentación tan terrible que a todos nos aqueja. Lo que más nos debe repugnar es la fealdad del pecado. Cuarto medio. Para volver fuerte el alma contra los vicios, malas costumbres y perversas inclinaciones, es necesario hacer muchos actos interiores que sean directamente contrarios a nuestras pasiones desordenadas. Y subrayo esto, hacer actos interiores. Así, por ejemplo, si deseamos adquirir una buena costumbre de tener paciencia, cuando alguien hace o dice lo que nos impacienta, nos llena de mal genio y de ira, es necesario amar, aceptar ese maltrato y hasta desear que ese trato duro nos lo vuelvan a dar, para así tener ocasión de ejercitar la paciencia. Y esto por una razón, porque no podremos perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin hacer actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir. Y también subrayo este. Decía aquel hombre necio, yo soy el hombre más paciente del mundo, mientras no se meta nadie conmigo. Pues así, ¿quién no? O sea, pues claro que sí. O yo soy el hombre más fiel del mundo a mi esposa mientras no se me cruce una mujer. Pues es que, al contrario, ¿sí? Si tú quieres fortalecer tus músculos, necesitas ejercitarlos, darle una fuerza contraria, levantarla, y así se va a fortalecer. O sea, mucha gente piensa que pedirle a Dios ayuda es pedirle que ya no vengan las tentaciones. Esas siempre van a estar. No. Una de dos, o corres o le huyes a la tentación, o la vences con un acto contrario, como ya decíamos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Nos quedamos aquí. Así, por más que deseamos tener paciencia, si no hacemos actos contrarios a la impaciencia, no lograremos arrancar de nuestro corazón el vicio de impacientarnos y de disgustarnos por cualquier cosa, el cual proviene de que no queremos que nos lleven la contraria, ni que nos hieran el orgullo y amor propio. Y mientras en el alma se conserve esa raíz de orgullo, de deseo de que se cumplan los propios caprichos y de que nada suceda contrario a nuestros deseos y gustos, siempre estaremos en continuo peligro de caer en el defecto de la impaciencia. Una mujer que le pide a Dios paciencia para soportar a sus hijos, y viene el hijo y hace algo, y la mujer empieza a gritar, Dios le puso la oportunidad de ejercitar su paciencia y no lo hizo. No entendemos esto, ¿sí? Si quieres ser paciente, pues ejercita tu paciencia, ¿sí? Con gente que te va a impacientar, en teoría. Bueno, y esto para cualquier pecado, ¿no? Buscar el contrario. Un remedio que no puede faltar. Nadie se imagine que va a conseguir alguna virtud si no destruye el vicio contrario, haciendo continuos y repetidos actos en contra de ese vicio. 1000 veces se puede desear librarse de una mala amistad, pero si no se hacen actos contrarios a ese afecto pecaminoso, la mala amistad seguirá haciéndome daño.
Y ya sabemos lo que dijo San Pablo. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. A ver, algo que a veces toca hacer cuando uno quiere cambiar internamente, cuando uno quiere convertirse, busca la conversión, cuando Dios le llama a hacer un cambio, muchas veces es dejar amistades que no te convienen. A veces de golpe, a veces poco a poco irlas dejando. Y es necesario, porque muchas veces son esas amistades las que te hacen caer en el pecado. Por ejemplo, el hombre borracho que tiene amigos borrachos. O sea, no va a dejar de ser un alcohólico, un borracho, si no deja a esos amigos. O sea, es imposible. Esto no es cuestión de magia, no son varitas mágicas. Dios puede hacer grandes milagros y los ha hecho en mucha gente, pero la mejor manera en la que Dios te puede ayudar es dándote la gracia y tú respondiendo a esa gracia, no quitando de golpe aquello que tenías. No, es poco a poco, dándote fuerza, ejercitándote, ¿sí?, en tu voluntad. Vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? No bastan unos pocos actos. Ya sabemos que para adquirir una mala costumbre o vicio se necesitan muchos actos repetidos y de la misma manera, eso ya lo leí, ya no me acuerdo si ya lo leí. Dice, bueno, lo vuelvo a leer, no pasa nada. Conseguir una virtud contraria a ese vicio se necesitan actos repetidos y frecuentes, ¿sí?, buenos hasta lograr adquirir la buena costumbre que sea capaz de enfrentarse al vicio y alejarlo. Tienes un vicio del cual lo estás haciendo continuamente, repetidamente. Para sacar ese vicio hay que hacer lo contrario también continuamente, repetidamente, ¿sí?, hasta que se vuelva fácil llevarle la contraria a tu vicio. Y aún más, son necesarios más actos buenos de virtud para formar una buena costumbre que actos pecaminosos para formar un vicio. Esto también es muy interesante. Para caer en un vicio es como caer de un barranco, de un cerro. Caes muy rápido, pero muy rápido. En cambio, para subir ese cerro, subes muy despacio y toca hacer un esfuerzo mayor. Dice, porque al vicio le colaboran las pasiones y malas inclinaciones, y en cambio a la virtud se le opone nuestra naturaleza corrompida y viciada por el pecado. Entonces, hacer el bien a veces es mucho más difícil que hacer el mal. Y más cuando este mundo está medio corrompido o totalmente corrompido, ya no sé. Hacerlo, aunque cueste, todo lo que vale, cuesta. No vayamos a creer que hacer actos de virtud contrarios a los vicios es algo fácil y agradable. Nada de eso. Por ejemplo, tratar con amabilidad y paciencia a quien nos humilla y ofende. Eso ayuda mucho para conseguir la paciencia, pero no es nada fácil. Veamos otro ejemplo. Ser fríos y hasta despectivos, demostrar antipatía y horror y hasta mala educación ante una amistad que le hace daño al alma. Fíjense cómo lo maneja él, me llama mucho la atención. Lo voy a leer otra vez. Porque al final de cuentas vale más el alma que una amistad. Veamos otro ejemplo. Ser fríos, hasta despectivos, demostrar antipatía y horror y hasta mala educación ante una amistad que le hace daño al alma. Una amistad que te lleva al vicio, a la corrupción. Ponemos ahorita el ejemplo del alcohólico, puede ser el drogadicto, el adúltero, el mentiroso, el chismoso, la chismosa, etc. ¿Sí? Eso va contra nuestra voluntad y es algo verdaderamente costoso. No es fácil, claro que no. Pero por eso mismo el premio que nos dará Dios será mucho más grande. Por lo tanto, no dejemos de hacer esos actos contrarios a los vicios, aunque parezca que nos sangra el corazón y que el alma agoniza de sufrimiento.
toca, como veíamos en el capítulo anterior, cargar la cruz. Hay que cargar la cruz. La corona de gloria que nos espera es muy grande. Aún más adelante. Cuidado con los enemigos pequeños. Y esto es bien, bien importante porque aquí es donde muchos perdemos la batalla. Dice, el libro El Cantar de los Cantares dice, hay que hacerles cacería a los pequeños roedores porque pueden destruir nuestros cultivos. Los pequeños pecados, siempre lo ha dicho la iglesia, de hecho viene en el catecismo, los pequeños pecados veniales te preparan para el pecado mortal. Y esto es así, yo creo que muchos lo hemos experimentado. Vamos dejando ahí nomás cayendo en pequeños pecaditos, y nuestra voluntad se va debilitando. Eso significa que dentro de poco llegará una tentación muy fuerte y vas a caer porque la voluntad está muy debilitada y vas a caer en pecado mortal. Es decir, el pecado venial te prepara para el pecado mortal. A ver, vamos. Dice, en la vida espiritual debemos cumplir este mandato. No contentarnos solamente con atacar y echar lejos los movimientos más fuertes y violentos de las pasiones, sino también los más leves y pequeños. Porque estos movimientos pequeños les sirven a los otros para atacarnos y vencernos, como los muchachos pequeños sirven a los ladrones grandes para entrarse a las casas, entrando primero los menores por las ventanas a abrir la puerta para que entren los mayores. Y así es como van formando las malas costumbres y los vicios, empezando por dejar entrar en la vida de cada día las pequeñas imperfecciones, y éstas abren las puertas a las mayores. Y esto, si eres observador en tu vida espiritual, te vas a dar cuenta que es una verdad enorme, gigante. Si vas dejando que los pequeños pecados vayan avanzando, se vayan acumulando, llega un momento en que el pecado mortal está a la puerta llamando, ¿no? Como aquel dice en Génesis capítulo 4 de Caín, que estaba el pecado llamando a la puerta de él y cayó y mató a su hermano. Un descuido peligroso. Muchas personas se han descuidado y no se han mortificado en evitar pequeñas faltas, dejándose llevar por pasiones y malas inclinaciones en cosas fáciles y aparentemente sin gran importancia, y creyeron que solamente debían mortificarse en las pasiones difíciles y graves. Cuando menos lo imaginaban, sintieron el poderoso asalto de los enemigos de su salvación y sufrieron un enorme daño espiritual. Así, por ejemplo, habiendo hecho voto de castidad, se imagina a alguien que puede vivir tomando de la mano, dando pequeñas caricias, lanzar frecuentes miradas afectuosas al rostro, decir palabras de salamería y de no necesaria afectuosidad, mirar escenas o representaciones materialistas y hasta sensuales, aceptar demasiada familiaridad en el trato con personas jóvenes o sensibleras, etc. En el momento le parecen pequeñeces, pero cuando menos lo piense, puede hallarse en los más pavorosos abismos del pecado y de la sensualidad, e incapaz de reaccionar ante sus perversas inclinaciones. Y se cumple lo que decía Jesús: quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Qué interesante, ¿no? Como este autor, me encanta cómo da ejemplos, cómo va tema tras tema y siempre remata con una cita bíblica. Fíjense las palabras de Jesús: quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Y sobre lo que decía aquí, que es muy interesante, quizá algunos de nosotros conozcamos sacerdotes que se han salido del sacerdocio. ¿Cómo dejaron entrar esto poco a poco, con pequeñas caricias, miradas, y poco a poco fue entrando la tentación? Un día cayeron en un pecado terrible y ya estaban muy debilitados, incluso terminan dejando el sacerdocio. Y eso es muy, muy triste. También conozco monjas
que se olvidaron de su vocación. Ellas piensan luego, es que yo creo que no tenía vocación. Hay una frase del padre Larrañaga, decía, vocación la tenías con locura, pero la dejaste ir. Con estas pequeñeces, pequeños detallitos, poco a poco va entrando una persona en los ojos y en el corazón de otra, si permites esto. Y más, como dice aquí, cuando se habla de una persona que está con un voto de castidad, ¿sí? Vamos pues, siguiente. Hay que mortificarse en lo que es lícito. Esto es muy interesante. Es decir, en lo que se permite. Hay que mortificarse en lo que es lícito. Dice, en la vida espiritual hay un dicho muy antiguo que siempre se cumple y dice así: quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. Vamos a subrayar este dicho. Quien no se mortifica en lo lícito, ya dijimos que mortificarse significa dar muerte, ir dando muerte poco a poco. Quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. Se llama lícito lo que es permitido, lo que se puede hacer o decir sin cometer pecado. Hay que distinguir entre lo que es simplemente lícito y lo que es necesario. No todo lo que es lícito, ¿sí?, es necesario. Eso es bien interesante. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no son necesarias. Por ejemplo, alguien me pidió o me dijo que iba a comprar un celular cuando hace un año se compró uno. No es que sea ilícito que se compre otro, pero tampoco es necesario. No es necesario mortificarse en esto, dar muerte a eso. ¿Sí? Esos detallitos te van dando una fuerza de voluntad muy grande y la gente no se da cuenta y se deja llevar, se deja arrastrar, literalmente. Lo necesario hay que hacerlo y decirlo siempre, pero lo que es solamente lícito no es necesario. Si se deja de hacer o decir, producirá grandes bienes espirituales, porque la persona se va acostumbrando más fácilmente a dominarse a sí misma. Vamos a subrayar eso. Si se deja de hacer o decir, desde acá, lo que es solamente lícito no es necesario. Si se deja de hacer o decir, producirá grandes bienes espirituales. Y yo me atrevo a decir que materiales también. Por ejemplo, una persona que gasta mucho, también son materiales. ¿Sí? Se ahorra una lanota, mucho dinero, porque la persona se va acostumbrando más fácilmente a dominarse. Y cuando lleguen los atractivos de las pasiones y de los malos instintos, ya tiene fuerza de voluntad y podrá salir vencedora de muchas tentaciones. Por eso les decía al principio, qué importante es este tema. Es que de hecho los 5 anteriores han sido muy importantes, pero este es clave. Más en nuestro tiempo, que parece que tienes que hacer todo, probar de todo, ¿sí? Y claro, terriblemente, en alguno de esos todos vas a caer. Por ejemplo, aquí puedes caer en deudas. ¿Y cuánta gente no hay metida en muchas deudas? Pero sigo. ¿Cuántos y cuántas hay que dejaron de decir una viveza que se les ocurrió y la callaron por mortificación? Y después, cuando en un momento de ira les vino el deseo de decir unas palabras ofensivas, ya no las dijeron, porque se habían ejercitado en callar lo que deseaban decir. Pongo el caso contrario. Una persona, un joven, un niño incluso, que empieza a escuchar que en un video, en YouTube o en algún lugar, en su caricatura, en una película, en una serie, empieza a escuchar malas palabras, maldiciones. Va a llegar un momento en que esa persona va a empezar a decir maldiciones, malas palabras. ¿Sí? Caes sin darte cuenta a veces. Se te hace muy fácil, se te hace lo más normal del mundo. Luego, para quitarte ese vicio es complicado. ¿Sí? Ese mal hábito. Bueno, provechoso repaso
Dice, ojalá volvamos a repasar de vez en cuando estos remedios que hemos venido aconsejando, porque si los cumplimos, ojo, si los cumplimos, si ahorita lo estás escuchando y mañana lo olvidas, de nada sirvió que lo escucharas. ¿Quieres salir de tus problemas, de tus deudas, de dejar de decir malas palabras, de tus vicios, de tus pecados? ¿Quieres ya no caer en tentaciones? Pero no quieres luchar, no te quieres esforzar. De nada sirve que estés leyendo o escuchando esto. De nada sirve. ¿Sí? Dice, hemos venido aconsejando porque si los cumplimos vamos a obtener una verdadera reforma en nuestra vida interior y al practicarlos conseguiremos gloriosas victorias espirituales y en poco tiempo, esto es muy importante, y en poco tiempo haremos grandes progresos en la virtud e iremos creciendo en virtud y en santidad, casi sin darnos cuenta. Cuando empiezo las clases de Biblia, un curso de Biblia en un grupo nuevo, a mí siempre me llama la atención esto, que a las 3-4 semanas, la gente, sin que yo les pregunte, ni mucho menos, ni se los comente, me dan ejemplos de que oiga, resulta que mis hijas o mi esposo o no sé quién me dijo que qué me pasa. Que porque ya no digo, por ejemplo, maldiciones, cuando yo decía muchas y yo ni cuenta me había dado. Y eso le pasa a mucha gente, Es quizá de los frutos más rápidos, más visibles que yo veo en una persona que asiste a un curso de Biblia, ¿sí? Y que persevera en él. Deja de decir maldiciones, ya le cuesta mucho trabajo, porque va expulsando poco a poco la palabra, va expulsando al demonio del corazón de esa persona, a los malos vicios. Pero si luego esa persona se olvida de la Sagrada Escritura, de las clases de Biblia, de la misa, de todo esto, y empieza a ver videos de gente que tienen una boca, digamos, muy florida, volverá a decir malas palabras tarde o temprano. Más temprano que tarde, ¿sí? Tristemente, dice, y al practicarlos conseguiremos gloriosas victorias espirituales y en poco tiempo haremos grandes progresos en la virtud e iremos creciendo en virtud y en santidad, casi sin darnos cuenta. ¿Por qué no ensayarlos también nosotros? Yo te invito, ¿por qué no practicas esto? ¿Por qué no lo anotas? Porque si no lo anotas, si no lo tienes en una hoja, en un papel, esto de nada sirve. Anótalo, ponlo donde la puedas ver y di, bueno, si mi tentación es la ira, es la impaciencia, ¿qué debo de hacer? Aquí lo explicaba, ¿sí? Pero anotarlo, escribirlo. No te quedes nomás con la idea, eso sería muy bonito. Pues sí, pero no te quedes ahí. De nada sirve el querer hacer las cosas sin hacerlas. Dice, lo contrario es muy dañoso. La experiencia ha demostrado que si descuidamos cumplir estos consejos que acabamos de recordar, aunque hagamos bellos planes de progresar en lo espiritual, nos quedaremos sin conseguir verdaderos progresos en la virtud, porque el progreso en lo espiritual no consiste en hacer fantásticos planes, ¿no?, de santidad, sino en cumplir cada día lo que nos puede llevar a conseguir las virtudes, a evitar los vicios y agradarle con nuestro comportamiento al Redentor y Salvador crucificado. Otra vez, de nada sirve que hagas los más bellos planes de conversión si no te conviertes. No sirven para nada. No sirven para nada. Y tal vez yo estoy aquí gastando la saliva porque nadie los va a seguir. Porque la mayoría de la gente no los sigue. Sí, hoy lo recuerda, quizá mañana, pasado ya se le olvidó todo. Por eso mi insistencia, yo les invito a que den un paso adelante. O sea, no se queden nada más con la idea de qué bonito sería. No se queden ahí. Con pequeños actos se adquieren las virtudes. La experiencia de millones de personas ha demostrado que así como los malos hábitos y malas costumbres se forman en nosotros a base de repetir frecuentemente actos con los cuales los apetitos sensuales y las malas inclinaciones se oponen a las buenas intenciones de la voluntad. De la misma manera, las virtudes y buenas costumbres
se adquieren con frecuentes y repetidos actos de la voluntad, con los cuales trata de conformarse con lo que Dios desea, manda y se ejercita en practicar ya una virtud, ya otra. Así como una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida por más que sus malas inclinaciones traten de corromperla y llevarla al mal, si su voluntad persiste en querer portarse de manera que a Dios le agrade, su comportamiento, así también, nunca alguien logrará tener virtud y santidad, por más inspiraciones que la gracia divina le envíe. Si su voluntad no se decide seriamente a dedicarse a obrar el bien y evitar el mal. ¿Sí? De nada sirve que Dios te esté llamando muchas veces, que escuches todas las prédicas del planeta, de nada sirve. Si no tienes la voluntad, si no te decides seriamente, como dice ahí, en dedicarte a obrar el bien y a evitar el mal. ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro? Se llama El combate espiritual. Y no vas a ir al combate estando sentado, sin hacer nada. Tienes que pelear. Eso es algo que muchas personas no entienden, ¿no? Es que ¿por qué caigo? Primero porque nadie lo supo guiar. La mayoría de las personas porque nadie las supo guiar. Por eso yo les digo, si pueden, consíganse este libro. ¿Sí? Y la segunda es porque cuando alguien lo guía, no persevera, ¿sí? Porque alguien te puede dar los pasos. Este libro nos está dando pasos. Y sin embargo, no perseveras. Te rindes muy fácil. Vamos al siguiente capítulo. Dice así, capítulo 14. Lo que conviene hacer cuando nuestra voluntad parece vencida y derrotada por las pasiones y malos instintos. ¿Sí? Entonces, bien interesante. Es que cada capítulo de este libro es tan interesante, al menos para mí. No sé si para ustedes, como dijo alguien, dan ganas de subrayarlo todo. Que no tiene pierde nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos abre los ojos a lo que es el combate espiritual. Algo que habitualmente nadie nos hace. Nadie. También yo entiendo que cuando un sacerdote quiere hacer esto en su parroquia, la gente no va. La gente no asiste. A lo mejor asiste si les hablas de apologética, a lo mejor. Pero les hablas de esto y la gente no va. Y sigue cayendo en sus pecados una y otra vez. Porque no sabe dar el combate. No sabe dar la batalla. ¿Sí? Pero bueno, seguimos. Decíamos la clase pasada, ayer, que dijo un santo. Luego va a aparecer aquí, No, es que no me acuerdo quién. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Mejor no digo nada. Bueno, lo que conviene hacer cuando nuestra voluntad parece vencida y derrotada por las pasiones y malos instintos. Yo creo que muchos pueden estar en esta situación. Bueno, muchas veces nos sucede que nuestra voluntad se encuentra muy débil y sin las fuerzas suficientes para ser capaz de resistir los ataques y asaltos de las pasiones y de los perversos deseos que invitan a obrar el mal. En estos casos no hay que desanimarse ni dejar de luchar, aunque los atractivos del mal sean sumamente fuertes. ¿Qué hay que hacer cuando estás en esa situación? Vamos a subrayar esto. En estos casos no hay que desanimarse ni dejar de luchar, y aunque los atractivos del mal sean sumamente fuertes, por más que hayamos caído muchas veces, lo que estamos diciendo ahorita, es necesario recordar siempre este principio animador. En la lucha por la santidad, lo que cuenta y vale no es solamente el número de victorias o derrotas que obtenemos, sino el esfuerzo que hacemos por permanecer siempre fieles a la voluntad de Dios. Y lo subrayo de una vez todo. Dice, en la lucha por la santidad lo que cuenta y vale no es solamente el número de victorias o derrotas que obtenemos, sino el esfuerzo que hacemos por permanecer siempre fieles a la voluntad de Dios. El esfuerzo. Perder una batalla o 10 no es perder la guerra. Quien sigue luchando puede terminar triunfando. Y también lo subrayo eso, es que está muy interesante. Dice, a ver, vamos a subrayarlo. Perder una batalla o 10 no es perder la guerra. Quien sigue luchando puede terminar triunfando. El chiste es seguir luchando. El que persevere hasta el fin,
ese se salvará, dice Jesucristo. Una pregunta. El alma debe preguntarse frecuentemente, ¿en verdad quiero vencer esta pasión? ¿Deseo triunfar sobre esta mala inclinación? Me propongo seriamente tratar de obrar de tal manera que mi buen Dios quede contento de mi comportamiento. Hago esfuerzos por no dejarme derrotar por este vicio o mala costumbre. ¿Quiero preferir cualquier otro mal antes que el pecado? Si se puede responder afirmativamente, hay ya una gran esperanza de triunfo. Si realmente quieres vencer la tentación, el pecado, es casi seguro que vas a triunfar. Si realmente. ¿Quién era San Agustín? San Agustín cuenta que él le decía a Dios, sí, Señor, quítame todos los pecados. Palabras más, palabras menos, no me acuerdo exactamente. Un día lo vamos a leer. Pero el de la lujuria, Señor, dame nomás unos días más. Pues sí, no, así no va. Y muchos tenemos esa mentalidad, ¿no? Ya luego él llegó a aborrecer ese pecado, a odiarlo, a sentir asco, como decía el mismo autor. Y entonces le rogaba de rodillas a Dios que le quitara ese mal hábito, ese pecado, esa tentación. Ojalá y estemos ya en esa situación de ya odiar ese pecado, esa tentación, aborrecerla. No decir, bueno, pues nomás de vez en cuando. No. Eso te da luz de que todavía no te has decidido. No te has decidido. No le quieres dar la pelea. ¿Sí? Y aquí estamos haciendo eso. Discernir cómo está tu mentalidad. Si realmente quieres una conversión o nomás estás ahí tibio. ¿Sí? Y acuérdense lo que dijo Jesús, que a los tibios los vomito de mi boca. Dice, ¿dónde va? Macabeo en la Sagrada Biblia decía, a Dios le da lo mismo conceder la victoria con muchas fuerzas que con pocas. Aunque nuestras fuerzas son muy poquitas, nuestra misma debilidad le proporcionará una ocasión más a la omnipotencia y misericordia de Dios para conceder victorias. Algo que también más o menos dice San Pablo, ¿no? Que en la debilidad nuestra obra la gracia de Dios. Y si la situación se hace desesperada, puede suceder muchas veces que los enemigos de nuestra santidad nos asalten con tanta violencia que la voluntad, ya debilitada y cansada, se siente sin fuerzas para poder resistir. Pues tampoco en este caso debemos rendirnos. Hay que decirse a sí mismo, no me rindo, no consiento, no entrego mis armas. Sé muy bien en quién he puesto mi esperanza y tengo la seguridad de que Él es poderoso para defender mis tesoros. Segunda de Timoteo 1:12. El rendirse es una tentación ya, ¿eh? El rendirse ya es una tentación. El querer rendirse. Pues, ¿qué dice el autor? Pues no me rindo. Aunque haya caído, no me rindo, no me canso, no bajo los brazos. Sigo adelante, sigo dando la pelea. ¿Sí? No me importa, yo soy débil y Dios lo sabe, pero sigo dando la pelea. Me arrepiento, me confieso y me levanto y sigo adelante. ¿Sí? Y vuelvo a leerlo. Pues tampoco en este caso debemos rendirlo. O sea, cuando... vamos a ponerlo desde atrás. Desde arriba, de hecho. Vamos a marcarlo. Puede suceder muchas veces que los enemigos de nuestra santidad nos asalten con tanta violencia que la voluntad ya debilitada y cansada se siente sin fuerzas para poder resistir. Y a todos nos pasa de vez en cuando. Pues tampoco en este caso debemos rendirnos. Hay que decirse a sí mismo, no me rindo, no consiento, no entrego mis armas. Sé muy bien en quién he puesto mi esperanza y tengo la seguridad de que Él es poderoso para defender mis tesoros. El peor derrotado, dice, es el que fácilmente se declara vencido. Y lo quisiera poner con verde fosforescente, más creo que sí hay verde fosforescentes. Sí, porque no hay. Bueno, con amarillo.
El peor derrotado es el que fácilmente se declara vencido. Hay algunas personas a las cuales el demonio pues ya sabe, no, ese nomás túmbalo y ya con eso va a durar ahí 6 meses, 1 año tirado, ¿no? Derrumbado, decaído, triste, amargado, ¿sí? Lleno de pecados, etc. Hay gente así y yo creo que muchos pasamos por ahí. Bueno, hay que repetir con el salmista: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Mira, Señor, es el Salmo 69. Mira, Señor, cómo atacan. No me abandones, Dios de mi salvación. Recuerda, Señor, que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Pues son tan buenos los salmos, de hecho, para el combate espiritual. Hay muchos salmos, pero muchos. Lean todos los salmos y anoten los que les pueden servir a ustedes. Dice, y si perseveramos en confiar en Dios e implorar su ayuda, podremos repetir las palabras del Salmo. Si el Señor no nos hubiera auxiliado, nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Pero el Señor ha sido bueno y no permitió que nos arrastrara la corriente. Palabra de Dios. Una ayuda muy eficaz para poder ayudar a la voluntad a fin de que no quede totalmente derrotada en los ataques que recibe de las pasiones y de las inclinaciones hacia el mal. Produce muy buen efecto en pensar, meditar en lo útil y provechoso que es resistir a esas tentaciones y el lograr obtener la victoria. Pensar que los premios que vamos a recibir de Dios, si salimos vencedores, van a ser muy grandes y que los males de los cuales nos veremos libres, si no aceptamos las malas insinuaciones, son inmensos. Ahorita les ponía un ejemplo, que es mi ejemplo, que les digo, yo pongo mis ejemplos pues porque son los que yo vivo, ¿no? Los que más conozco, de que si me llega muy fuerte la tentación por la noche y que resisto y me esfuerzo y lucho y al final no caigo, créanme, por la mañana me levanto con una fuerza, con una alegría, con unas ganas de que vencí al demonio, de que no me tumbó y que por lo menos otro día voy a estar en gracia de Dios. Y eso es mucho. Eso es mucho. Para mí eso es mucho. Porque no hay que pensar en 10 años, en 30 años en gracia de Dios. No, un día nada más. ¿Sí? Como los alcohólicos. Un día sobrio. Un día nada más. No pienses en 10 años, en 3 meses. No, un solo día. Da la pelea en la noche para que por la mañana te levantes con mucha alegría, con mucha fuerza, porque has vencido en la batalla. Fuiste probado y venciste. Y eso alimenta con mucha fuerza al espíritu. ¿Sí? Bueno, sigo, que luego hablo mucho de mí. Un ejemplo, supongamos que el enemigo que nos ataca es la impaciencia. Que nos aflige alguna injusta persecución o que un trabajo nos resulta molesto y cansón, o un sufrimiento es muy doloroso, o que una situación se nos hace antipática y repugnante y queremos explotar en actos de impaciencia y mal humor y empezar a quejarnos y a protestar. ¿Cuánta gente no pasa por eso? En este caso conviene pensar lo siguiente. 1. Considerar que este mal lo merecemos por nuestros pecados. Y en caso de que nos haya sucedido por nuestra culpa, con mayor razón. Pues tenemos que soportar la herida que nosotros mismos nos hicimos con las propias manos. Por eso también decíamos desde el primer capítulo, hacíamos mucho hincapié en la humildad. En dejarse humillar, algo que mucha gente no entiende. Ser humildes, que viene de humus, que es tierra, polvo. No te sientas tan importante. Número 2. Si el mal no nos llegó por culpa nuestra, considerar que nos sirve para pagar pecados de la vida pasada, los que todavía no nos ha castigado la justicia divina y de los cuales no hemos hecho la debida penitencia. Mucho mejor pagar aquí donde ganamos méritos y gloria sufriendo, que tener que irnos a pagar en el purgatorio donde quizás las penas sean más rigurosas y con menos merecimientos. Es decir, sufrir muchísimo más para cubrir muchísimo menos
de nuestros pecados. Sufrir un poco aquí te ayuda a cubrir muchos pecados. Y allá no es así, en el purgatorio no es así. Hay que sufrir mucho para cubrir unos cuantos pecados. Al pensar en esto debemos recibir los sufrimientos y contrariedades, no solamente con paciencia, sino con alegría. Con alegría, porque el Señor me está librando de muchos padecimientos en el purgatorio. Al pensar en esto debemos recibir los sufrimientos y contrariedades, no solamente con paciencia, sino con alegría y dándole gracias a Dios por ellos. En otras palabras, aceptar la cruz, cargar con tu cruz. Primero, porque esto se nos olvida, lo primero que dice Jesús, negarse a sí mismo y luego cargar con su cruz. El autor no está diciendo otra cosa, está diciendo eso. Tercero, recordemos cuando tengamos algo que nos hace sufrir y que nos invita a la impaciencia, que si aceptamos las penas y contrariedades de cada día, estamos cumpliendo la condición que Jesús exige para poder entrar en el reino de los cielos, que es entrar por la puerta estrecha por la que es difícil entrar. Dice que es entrar por la puerta estrecha del sufrimiento y de la mortificación. Y aquello que tanto recomendaba San Pablo, es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Hechos 14:21. San Pablo va a hablar mucho, por ejemplo, de mortificar, dar muerte al hombre viejo para que surja el hombre nuevo. ¿Sí? Dar muerte al viejo yo, que surja nuevo, el nuevo yo. Bueno, San Pablo sabía mucho de eso. 4. No olvidemos que cuanto más padecemos y más somos humillados en esta tierra, tanto más nos asemejamos a Jesús, cuya vida estuvo llena de padecimientos y de humillaciones. Y cuanto más seamos semejantes acá en este mundo a Jesucristo, más alto será nuestro puesto en el cielo. Si Jesús, que no tenía pecado, pasó por todo eso, lo primero que tuvo que hacer es negarse a sí mismo y luego tomar la cruz. ¿Sí? Nosotros también. O sea, no nos queda de otra. El cristiano se parece a Cristo. Si no te pareces a Cristo, aunque digas lo que digas, no eres cristiano. Bueno. 5. Pero en lo que más se debe pensar en toda ocasión en que tengamos que sufrir, es en que recibiendo con paciencia nuestros sufrimientos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pues Él, que habría podido muy bien hacer que tales padecimientos no nos llegaran, los ha permitido. Es decir, siempre interviene Dios. Y ya lo hemos dicho, incluso en las cosas malas, Dios las permite. ¿Sí? Y es un misterio, pero Dios las permite. Y si los permite, es seguramente para nuestro bien. Pues lo único que desea para nosotros es nuestro mayor bien. Aquí no lo entendemos, porque permite semejantes contrariedades, pues en esta vida vemos lo que Dios permite como quien mira una alfombra por el revés, y solo observa un grupo de hilachas en desorden, pero en la otra vida veremos la alfombra por el lado derecho, y entonces sí que nos convenceremos de que todo lo que Dios permitió que nos sucediera fue una verdadera obra de arte, dedicada a santificarnos y hacernos merecedores de grandes premios y mucha gloria en el cielo. Cuanto con más paciencia aceptemos lo que Dios permite que nos suceda, más contento tendremos a nuestro Señor. Y esto lo voy a subrayar. De hecho, debí subrayarlo todo, pero no. Cuanto con más paciencia, yo me atrevería a decir con más alegría incluso, aceptemos lo que Dios permite que nos suceda, más contento tendremos a nuestro Dios. Y es que para donde voltees en la vida de los santos, por eso les invito a que se suscriban al canal de la vida de los santos. Por ejemplo, Padre Pío. O sea, uno dice, bueno, si es un santazo, ¿no? Entonces Dios debió tratarlo muy, muy, muy bien.
Y no. Si conocen la vida de Padre Pío van a saber que no, le fue muy mal. ¿Y dónde lo trataron más mal? La gente de la iglesia, incluso obispos lo trataron muy mal. Y él lo aceptaba, ¿sí? Como un crisol en el fuego que se va purificando. Sí, a pesar de que era un hombre de un carácter muy fuerte, se fue purificando y se volvió un hombre súper paciente. Sí, con su carácter todavía, eso no cambia, pero súper paciente y misericordioso. Y defendía a los mismos obispos, a los cardenales que a veces lo atacaban, él los defendía. Y son cosas que mucha gente ya no entiende, sí, porque ya no entiende lo que es el cristianismo. Pero bueno, ya no pongo más ejemplos. Me acuerdo también de... Bueno, hasta ahí de hecho le vamos a dejar, ya nomás pongo este ejemplo de, creo que fue Teresa la Mayor, Teresa de Ávila, que le estaba yendo muy mal, estaba fundando conventos por aquí y por allá y tenía muchos problemas. Y le dice, Señor, ¿por qué permites esto? Y él le dijo, así trato yo a mis amigos. Entonces uno se queda así como que, ¿qué? ¿Cómo? Y ella, que siempre fue una mujer de mucho carácter, le contesta, pues ahora entiendo por qué no tienes amigos. Muy buena respuesta. Sí, bueno. Vámonos a la cámara principal. Nos vemos la semana próxima. Dios me los bendiga. Adiós.